Hola, buen día. Mi nombre es Karen y les voy a estar explicando 5 activos, 5 pasivos y 5 de capital contable. Y primero voy a comenzar con los activos. Como primera opción está la caja, que es el dinero en efectivo que posee una empresa y es un componente del activo circulante, también conocido como activo corriente o a corto plazo. Este activo está compuesto por bienes y derechos que una empresa espera convertir en efectivo, vender o consumir en un plazo menor a un año. Incluye, además de la caja, el dinero en bancos, cuentas por cobrar e inventarios. ¿Pero qué es la caja? Pues más que nada, la caja representa el dinero físico en billetes, monedas, cheques recibidos y otros giros. Pues sí, esto pues las monedas también, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. La cuenta de caja pues aumenta cuando se recibe el dinero en efectivo y disminuye cuando se paga en tal forma. Es el activo más líquido, es decir, el dinero más disponible para la empresa. Se utiliza para realizar pagos o compras de menor valor sin necesidad de recurrir a una transferencia. Pues sí, como ya lo dije anteriormente, es el dinero físico y tangible que la empresa posee en su efectivo. Sirve para cubrir los gastos más pequeños e inmediatos, como la compra de material de oficina o el pago de pequeños imprevistos. Forma parte de la tesorería, ya que es el componente más líquido del activo circulante. Como segunda opción, tenemos los documentos por cobrar. Los documentos por cobrar en activo circulante son valores que una empresa posee y espera convertir en efectivo en menos de un año, generalmente en forma de pagarés, letras de cambio u otros documentos firmados que garantizan un pago futuro por bienes o servicios. Al ser un activo circulante, representan un derecho de cobro a corto plazo que aumenta la liquidez y la salud financiera de la empresa, pero que aún no se ha materializado en dinero. Pues se clasifican en el activo circulante porque se espera que se cobren en un periodo corto, menor de un año. A diferencia de una factura simple, esos documentos son legales, como pagarés o letras de cambio, que el cliente firma, así comprometiéndose a pagar una suma específica en una fecha determinada, a menudo con interés. Representan el dinero que terceros, o sea, los clientes, le deben a la empresa, lo cual es un derecho para la empresa. El hecho de que pues estén respaldados por un documento firmado aumenta así la seguridad del pago, ya que crea un compromiso de pago más fuerte que una cuenta abierta. Pues así permiten a la empresa obtener fondos a corto plazo al poder ser descontados en entidades financieras. Y pues ayudan a la empresa a planificar su flujo de caja al tener un registro claro de los pagos que se recibirán en el futuro. Son un indicador de la salud financiera de una empresa, ya que reflejan los recursos que la empresa espera recibir y que están congelados hasta el cobro. Pues sí, son documentos pendientes de pago por los clientes. El rubro de funcionarios, empleados y accionistas lo integran los documentos por cobrar derivado de los préstamos que les son otorgados por sus empresas. Las cuentas por cobrar son la cantidad de dinero que los clientes deben a una empresa a cambio de los bienes y servicios que se les proporcionó a crédito. Por lo general, la empresa emitirá una factura para notificar al cliente acerca del monto que debe. Dentro de los datos que deben incluirse está el valor nominal del documento o la cantidad determinada, la fecha de pago, la tasa de intereses. Este tipo de documentos representan un activo circulante dentro de la empresa, pero manteniendo un saldo deudor.
En el momento que se cobra este saldo se carga a la cuenta y es abonado a las ventas. Así se responde también a la duda sobre si los documentos por cobrar es activo o pasivo, considerándolos como parte del activo. En tercer lugar, tenemos los inventarios. Un inventario de activos es un registro detallado de todos los recursos valiosos de una organización que pueden ser tangibles, ya sea desde la maquinaria, edificios, inventario de productos, o intangibles, marcas o los patentes, y que están disponibles para su uso, venta o para generar ingresos. Sirve para conocer y controlar los bienes, optimizar su uso, gestionar riesgos de seguridad en el caso de activos de información y cubrir con los requisitos contables y legales. Los inventarios se pueden clasificar según la naturaleza del activo. En activos fijos, pues son los bienes duraderos que la empresa usa en sus operaciones y que no están destinados a la venta inmediata, como maquinaria, edificios, vehículos y equipo de oficina. Los inventarios de productos son los bienes que la empresa tiene para la venta en el curso normal de sus operaciones. En el inventario de activos de información, que es una lista de recursos de información, documentos, base de datos, software que necesitan protección para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Así pues, todo esto permite a las empresas saber exactamente qué activos tienen y dónde se encuentran. También facilitan la gestión de su uso, mantenimiento y la identificación de oportunidades de optimización. También pues ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos de las normativas y a mantener información contable confiable para la toma de decisiones. Y en el ámbito de la seguridad de la información, pues ayuda también a identificar amenazas y vulnerabilidades asociadas a los activos de información. Y proporciona datos precisos para establecer planes de mantenimiento, reemplazo y para valorar el estado de los activos. También pues, más que nada, pues esto se refiere a los bienes que la servicio ha comprado, fabricado y que todavía no ha vendido. El inventario es muy importante también porque representa una inversión de capital que puede ser convertida en efectivo una vez que se venden los productos. Por ejemplo, una empresa que tenga una gestión inadecuada de sus cuentas por cobrar puede enfrentar problemas de flujo de efectivo si los clientes no pagan a tiempo. Por otro lado, una empresa que tiene un inventario excesivo puede estar estancada en capital de trabajo y tener problemas para financiar otras áreas de negocio. Y pues en resumen, el activo circulante pues es un componente vital de la gestión financiera de una empresa. Y pues la gestión adecuada de los recursos que una empresa posee puede mejorar significativamente su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras y aprovechar las oportunidades de negocio. Ahora, también tenemos los terrenos, que también forma parte de las cuentas activas, y pues los terrenos son considerados un tipo de activo no circulante o activo fijo. Esto se debe a que son propiedades que una empresa posee para su uso a largo plazo y no para ser vendidos así rápidamente. Los terrenos, junto con los edificios, maquinaria, vehículos y otros bienes tangibles, forman parte de los activos fijos de una empresa, porque pues las empresas adquieren terrenos para su uso continuo en sus operaciones, como la construcción de fábricas, oficinas o para el almacenamiento de un inventario, y no se convierten en efectivo rápidamente, porque a diferencia de los activos circulantes, como el inventario o las cuentas por cobrar, los terrenos no se espera que se conviertan en efectivo en un periodo corto de tiempo. Los terrenos suelen mantener o aumentar su valor con el tiempo, lo que los convierte en una inversión a largo plazo para la empresa. Algunos ejemplos de activos no circulantes son terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, equipos de oficina, activos intangibles como patentes o marcas registradas, inversiones a largo plazo. Y pues, más que nada, los terrenos son un componente importante de los activos no circulantes de una empresa, representando una inversión a largo plazo y un recurso utilizado en sus operaciones. Ahora,
Pues sí, incluye pues los terrenos, bienes inmuebles o propiedad de las empresas. Estos activos pueden proporcionar espacios en los que pueden construir instalaciones, también pueden servir para otros fines como un área de espera general o un espacio de almacenamiento. Y ya otro activo son las inversiones temporales. Las inversiones temporales son activos financieros que una empresa posee con el objetivo de obtener un rendimiento rápido y convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. Se clasifican como parte del activo circulante porque son fácilmente convertibles en liquidez para cubrir necesidades operativas o gastos cercanos. ¿Qué es o qué son el activo circulante? Son todos los bienes y derechos de una empresa que se espera convertir en efectivo, vender o consumir en un tiempo inferior a un año, como el efectivo, las cuentas por cobrar o los inventarios. También pues son fondos que se invierten en instrumentos financieros de bajo riesgo para obtener rendimiento en un plazo corto. Las inversiones temporales se espera que se liquiden o vendan antes de que pase un año, lo que se les da la característica de ser un activo de fácil realización. Su propósito es mantener la liquidez de la empresa y poder usar ese dinero para las operaciones del día a día o imprevistos. Algunos ejemplos son pues los depósitos a plazo fijo, fondos de renta fija a corto plazo, certificados de la tesorería de la Federación, acciones de bolsa, si se espera venderlas en un plazo corto. Ahora, la importancia pues es que ayudan a la empresa a demostrar su capacidad para afrontar deudas y gastos inmediatos, permiten así también obtener ganancias adicionales sobre el efectivo que no es necesario en el momento. Son una forma de dar un buen uso al dinero que no se usa para las operaciones principales, generando un retorno sin inmobiliario por mucho tiempo. Pues más que nada pues las inversiones temporales son colocaciones de dinero con el objetivo de obtener rendimientos en un corto plazo. Aunque pues las ganancias pueden ser menores en comparación con las inversiones a largo plazo, estas ofrecen flexibilidad y acceso rápido a los fondos, adaptándose a diferentes horizontes de tiempo y perfiles de riesgo. Ahora, pues también el rendimiento pues sí es menor, por lo cual es menos riesgosa. No superan los 12 meses de inversión. También tienes la posibilidad de retirar tu dinero en un corto plazo, ya que estos instrumentos pueden convertirse rápidamente en efectivo. Son de renta fija, lo que significa que el emisor está obligado a realizar pagos en un periodo establecido. Y un ejemplo puede ser que invertir de manera temporal implica pues estrategias financieras que se ajustan a plazos más cortos. Un ejemplo podría ser acciones de la bolsa, que la inversión en acciones de la bolsa es una opción temporal que se enfoca en comprar y vender participaciones en empresas. Aunque las acciones pueden ser volátiles, ofrecen la posibilidad de obtener rendimiento a corto plazo mediante la compra-venta en el mercado. Otro ejemplo también son el fondo de renta fija en corto plazo. Los fondos de renta fija en corto plazo se componen de instrumentos financieros de bajo riesgo. Estos fondos buscan proporcionar estabilidad y liquidez, por ello son ideales para inversores que buscan opciones temporales con menor volatilidad. Esos son algunos ejemplos de activos. En activos tenemos las cuentas por pagar a proveedores, que más que nada las cuentas por pagar son pasivos corrientes que se generan cuando una empresa compra bienes o servicios a crédito. No se paga de inmediato, sino que establece un plazo para saldar la deuda, generalmente entre 30 y 90 días. Es una de las formas más comunes de financiamiento a corto plazo en operaciones comerciales. Las cuentas por pagar son una deuda o un pasivo a corto plazo que una empresa tiene con sus proveedores,
por bienes o servicios que ya se recibió pero aún no ha pagado, apareciendo en la sección de pasivos del balance general de la empresa. Representan obligaciones financieras que, pues sí, como anteriormente lo dije, tienen que pagarse a un plazo determinado, así ayudando a gestionar el flujo de la caja y permitir que la empresa pague después de recibir los productos o servicios. ¿Qué son y cómo funcionan? Son los importes que una empresa debe a sus proveedores o acreedores por la compra de bienes o servicios. Se registran como un pasivo en el balance general de la empresa, reflejando una obligación financiera que debe ser cubierta en el futuro cercano. Permiten a las empresas así también operar recibiendo los bienes y servicios de inmediato y pagándolos posteriormente, lo que ayuda a mantener un buen flujo en de caja. Se generan cuando una empresa realiza una compra a crédito. El proveedor entrega los bienes y la factura, la cual debe ser procesada y pagada por la empresa compradora dentro del plazo establecido. Las cuentas por pagar pueden incluir diversas obligaciones, ya sea como facturas de proveedores de materiales o productos, servicios contratados, por ejemplo, ya sea servicios de limpieza o mantenimiento, los gastos de arrendamiento y licencias, y las facturas de servicios públicos como electricidad, internet o teléfono. También podemos definirlas como deudas o obligaciones que tiene tu negocio a proveedores o a sus acreedores según sea el caso, porque contrataste un servicio o producto. Por lo general, el pago de estas obligaciones no es inmediato, sino que tienen un plazo acordado. Es decir, como una base de crédito que te da tu proveedor sin que tenga que invertir un banco. Un ejemplo o varios ejemplos que les puedo mencionar son el pago a tus proveedores por mercancía o materia prima, el pago de sueldos o pagar a tus colaboradores, el pago de arriendos o alquileres, el pago de servicios como luz, agua, gas, internet. Se pueden clasificar en corto y largo plazo. A corto plazo se conocen como pasivos corrientes y su pago debe realizarse en menos de 12 meses. Por lo general se realizan pagos mensuales. A largo plazo se conocen como pasivos no corrientes y su pago se hace en más de 12 meses. Eso va a depender del tiempo de vencimiento que hayas establecido en mutuo acuerdo con tu acreedor para liquidar el pago. Pero básicamente las puedes clasificar de una u otra forma, ya sea en corto plazo o largo plazo. Las cuentas por pagar son un pasivo, ya que tú eres el cliente que debe, por el contrario a las cuentas por cobrar, que son activos, ya que representan el dinero que tus clientes te deben. Otro ejemplo pueden ser los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios son pasivos que surgen cuando una entidad financiera otorga una cantidad de dinero a la empresa o individuo, quien se compromete a devolverlo en cuotas o en un plazo determinado junto con los intereses pactados. Pueden ser a corto o largo plazo. Una de sus características es que implican un contrato formal, generan intereses, se pueden usar para financiar activos, capital de trabajo o expansión. Un préstamo bancario es un pasivo financiero desde la perspectiva de quien recibe el dinero, ya que representa una obligación de pago que debe devolverse al banco en el futuro junto con los intereses. Es una deuda que surge de acuerdo contractual y se registra en el balance general de una empresa, indicando una salida futura de dinero. El banco te entrega una cantidad de dinero y tú te comprometes a devolverlo en un plazo determinado. Es más que nada eso, porque así es como se clasifica en pasivo. También el préstamo representa una deuda con un tercero, ya sea el banco, que debe ser saldada en el futuro. Y los pasivos se registran en el lado del balance de una empresa que muestra sus deudas y obligaciones. Ejemplos de pasivos financieros que les puedo mencionar
son las deudas contraídas con una entidad financiera. También otra podría ser los instrumentos de deuda que una empresa puede emitir para financiar su actividad. También pues las deudas que una empresa tiene con sus proveedores por bienes o servicios recibidos a crédito. Los pasivos, como los préstamos bancarios, pueden ser los pasivos corrientes o a corto plazo, que son deudas y obligaciones que deben pagarse en un plazo menor a un año, como préstamos a corto plazo. O pasivos no corrientes a largo plazo, que son deudas que se pagarán en un plazo superior a un año, como préstamos hipotecarios o deudas a largo plazo. Más que nada, los préstamos bancarios son operaciones bancarias mediante las que una entidad financiera otorga una cantidad de dinero determinada a un solicitante. El compromiso es efectuar en cuotas periódicas la devolución de este préstamo junto con sus intereses y sí, son considerados pasivos. En general, este tipo de préstamos son requeridos para, entre otros fines, solucionar problemas de liquidez, adquisición de un bien o emprender algún proyecto. Como tercer ejemplo, tenemos a los proveedores. Un proveedor, desde un punto de vista contable, es una actuante del pasivo que registra las deudas de una empresa con terceros por la compra de mercancías o servicios a crédito, es decir, porque la empresa todavía no ha pagado. Estas deudas son obligaciones que la empresa tiene la responsabilidad de saldar en el futuro y se reflejan en el balance general. ¿Por qué es un pasivo? Porque pues representa una obligación financiera que la empresa contrae con sus proveedores. Esto es pues una deuda o obligación. Se origina cuando la empresa recibe bienes o servicios y se compromete a pagarlos más adelante, que pueden ser una compra a crédito. Los proveedores son acreedores de la empresa porque les han concedido crédito y la empresa tiene la obligación de pagarles en el futuro. Esto es pues acreedor. Un ejemplo puede ser si una empresa de fabricación compra materias primas a un proveedor y se compromete a pagar en 30 días, ese monto es una deuda que figura como proveedor en el pasivo. Si una empresa de servicios compra equipo a un proveedor y acuerda pagarlo en cuotas futuras, esas cuotas son una obligación de pasivo. Y pues en resumen, los proveedores en el pasivo representan el dinero que la empresa adeuda a quienes les han suministrado los bienes o servicios necesarios para su operación. Un proveedor es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias, los cuales serán vendidos directamente o transformados para su posterior venta. Esas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que las compra. Se puede pagar al contado a los proveedores en el momento de la entrega del bien, aunque es muy común que el pago se aplace a 30, 60, 90 días, se considera como morosidad. Con este aplazamiento, la empresa compradora de existencias busca obtener un tiempo para poder conseguir más liquidez realizando de su negocio antes de tener que pagar a su proveedor. Ahora, otro ejemplo pueden ser los acreedores diversos. Los acreedores diversos son obligaciones de la empresa para liquidar adeudos por bienes o servicios adquiridos a crédito, que no son por la compra de mercancías o materias primas, y por las cuales se adquiere un compromiso de pago futuro. Forman parte del pasivo de una empresa, ya que representan deudas o compromisos de pago que la entidad tiene con terceros. Una de sus características principales son aquellas deudas por bienes y servicios o servicios que no están ligados directamente al proceso de producción o venta de la empresa. Por ejemplo, la compra de inmobiliario a crédito o materiales de oficina, que estos son deudas no relacionadas con la actividad principal. Y al ser una obligación de pago futura, se registran como pasivo en la contabilidad de la empresa. Esto es pues la naturaleza del pasivo. Y también pues surgen de transacciones pasadas, como la de la recepción de un préstamo en efectivo
o la compra de bienes a crédito. Esto es pues su origen. Y aumentan cuando la empresa contrae una deuda por estos conceptos y disminuyen cuando se realiza el pago total o parcial. También pues otro ejemplo también podrían ser la deuda con un proveedor de material de oficina, o la deuda por la compra de un equipo de cómputo a crédito, o un préstamo que recibe la empresa de un tercero como un banco sin estar relacionado con la compra de mercancía. Y pues los acreedores diversos son otros tipos de proveedores a los que se debe por bienes o servicios diferentes a las mercancías de su operación. La gran mayoría de las empresas cuentan con acreedores diversos ya que son un elemento estabilizador para su economía interna. Cuando hablamos de acreedores diversos, nos referimos a aquellas empresas o personas que hacen préstamos a otros pero sin ser entendibles entidades bancarias o proveedores. Algo importante que podemos mencionar sobre los préstamos es que suelen ser de dos tipos: préstamos de bienes y préstamos de servicios. Así, más que nada, pues, al no tratarse de dinero, las deudas adquiridas no entran en la categoría de deudas comerciales o bancarias. Una categoría de los acreedores diversos suelen estar conformadas por empresas del sector público, que muchas de ellas son consideradas bajo este término debido a que logran generarle deudas a otras empresas o personas. Y pues esos pueden ser algunos organismos encargados de cobrar los impuestos. También los accionistas de la empresa, cuando los accionistas le proveen dinero a una empresa a través de un préstamo, pasan a ser un acreedor diverso. Sin embargo, una vez que la empresa pague el monto adeudado, dejan de denominarse bajo este término. También los empleados, cuando las empresas le deben algún salario o bonificación al empleado, ellos pasan a ser acreedores diversos. Los clientes siempre suelen pagar primero para recibir un producto o servicio, convirtiéndose en un acreedor. Y pues los acreedores diversos suelen clasificarse en dos tipos, como acreedores según el balance general y acreedores según el riesgo que representa. También, ya por último, en ejemplos de pasivos tenemos los anticipos de clientes. Un anticipo de clientes es un pasivo porque representa una deuda u obligación de la empresa hacia el cliente, quien ha realizado un pago por adelantado antes de recibir el bien o servicio. Este dinero recibido aumenta el pasivo de la empresa hasta que se cumpla con la entrega del producto o la prestación del servicio. Cuando un cliente paga por adelantado, la empresa no ha entregado un bien o servicio, por lo que tiene la obligación de hacerlo en el futuro. Esto es obligación con el cliente. Hasta que no se complete la transacción, entrega el producto o prestación del servicio, el dinero recibido no es un ingreso para la empresa, sino una obligación con el cliente. El anticipo se contabiliza en el pasivo, aumentando la cuenta de anticipo de clientes hasta que produzca la entrega del bien o servicio, momento en que se saldrá esta deuda. Esto es como un registro contable. En resumen, pues un anticipo de clientes es una deuda que la empresa tiene con su cliente. Es una obligación de futuro, un pasivo, que se cancela una vez que la empresa cumple con la entrega de lo que el cliente ha pagado por adelantado. Entre las diferentes formas de pago y de cobro que existen, una de las más utilizadas es el anticipo de clientes. Pues sí, porque se trata en realidad de un adelanto anterior a la entrega efectiva del producto o del servicio acordado. Su principal razón de ser es la de compensar al vendedor por los gastos que tiene para la preparación específica de un pedido. Pues esto es más que nada, pues el comprador suele efectuar una entrega económica a la empresa vendedora, a cuenta de un suministro que se dará más adelante en el tiempo. Suele ser un personaje sobre el precio final que se haya fijado
aunque en algunas ocasiones y de acuerdo a la relación de confianza que exista entre ambas partes, puede anticiparse el montaje total de la operación. También es frecuente que se establezca un anticipo de clientes para conseguir un aplazamiento en los pagos, aunque en estas circunstancias se suele trabajar con pagares de manera que se eviten potenciales retrasos más adelante. Muchas de las empresas ofrecen posibilidad de trabajar con una cuenta anticipada del cliente para facilitar estas operaciones. Un anticipo de clientes genera por sí mismo un compromiso entre el vendedor y comprador, por lo que desde el punto de vista contable hay que computarlo como deuda, lo que significa que la empresa debe a su cliente un bien adquirido o en su defecto un servicio contratado. Eso significa que el anticipo de clientes tiene que figurar en el pasivo circulante en el balance de la situación de la identidad. Y pues estos fueron los ejemplos de pasivos. Ya por último, tenemos 5 ejemplos de capital contable. En primera opción tenemos capital social. La capital social es el conjunto de dinero, bienes o derechos aportados por ser los socios o accionistas al constituir o ampliar una sociedad mercantil y se utiliza para iniciar y operar el negocio, funcionando además como garantía y de medida de la solidez de la empresa frente a terceros. En el ámbito empresarial, pues es la inversión que los socios realizan al fundar la empresa para ponerla en marcha y afrontar los gastos iniciales. Esto como aportación inicial. Pueden ser dinerarias, en efectivo o en especie, bienes como vehículos, inmuebles o patentes. Sirve como respaldo frente a proveedores, clientes y entidades financieras, generando confianza y facilitando el acceso a créditos. Representa la responsabilidad de la empresa ante terceros y es una forma de medir su solvencia. No es una aportación definitiva. La empresa puede realizar ampliaciones de capital en el futuro. Y se refiere a las relaciones de afecto, confianza mutua, normas efectivas y redes sociales que existen entre las personas dentro de un colectivo. Y a diferencia del capital social empresarial, este tipo de capital no es una deuda ni un bien, sino un conjunto de relaciones. El capital social, según su naturaleza, puede ser capital social en efectivo o capital social en especie. El primero, pues, es la aportación de dinero, mientras que el segundo consiste en bienes y derechos como inmuebles, maquinaria o equipos que los socios aportan a la sociedad para conformar el patrimonio inicial. Consiste en la aportación de dinero en moneda de curso legal por parte de los socios. Eso como capital social en efectivo. Capital social en especie, pues se refiere a la aportación de bienes que tienen valor económico y que son susceptibles de tasación, como bienes muebles, que son la maquinaria, equipos informáticos, vehículos, etc. Y también tenemos bienes inmuebles, que son los terrenos, edificios, locales, etc. Y en derechos tenemos los patentes, las marcas, las licencias, entre otros, que puedan ser valorados económicamente. Y pues es más que nada un conjunto de aportaciones dinerarias o no dinerarias realizadas por los socios o accionistas que contribuye la base económica de la empresa, actúa como garantía financiera ante terceros y representa un valor que permanece en la sociedad para respaldar su funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones. Este capital tiene una naturaleza jurídica, abstracta y permanente, ya que está registrado en los estatutos y el registro mercantil y solo puede modificarse mediante procedimientos legales. Ahora, su naturaleza de las aportaciones, pues en dinerarias tenemos aportaciones en efectivo, ya sea dinero. En no dinerarias tenemos contribuciones en bienes o derechos que tienen un valor económico como un local, un vehículo o incluso patentes. Pues proporciona la estructura patrimonial inicial necesaria para que la empresa
pueda iniciar sus operaciones y afrontar sus compromisos. Sirve como un respaldo frente a bancos, proveedores y otros terceros, generando confianza y credibilidad en el mercado. Asegura que la empresa tenga recursos suficientes para alcanzar sus objetivos, manteniendo su estabilidad operativa a largo plazo. Pues el capital social es un concepto legalmente definido y registrado en el balance contable de la sociedad. Y desde el punto de vista contable representa una deuda de la sociedad con sus socios o accionistas derivada de las aportaciones recibidas. En segundo lugar, tenemos las aportaciones para futuros aumentos de capital. Las aportaciones para futuros aumentos de capital son recursos que los socios o accionistas entregan a una empresa con la intención de que se conviertan en capital social en el futuro, sin que sean reembolsables ni generen rendimiento hasta su capitalización. Cumplen con requisitos como la resolución de asamblea que acuerda la capitalización futura, la no devolución y la fijación del número de accionistas a emitir. Si no se cumplen, se consideran un pasivo, deuda. Suelen formarse o formalizarse mediante un acta de asamblea ante notario y requieren un aviso al SAT con la aclaración. Y pues si superan cierto monto. Son pues más que nada recursos financieros que los accionistas aportan anticipadamente a la empresa con la finalidad de fortalecerla. Funcionan como un intermedio entre la entrega del dinero y la formalización del aumento del capital. Pues para que sean consideradas capital o para que sean tratadas como capital y no como un pasivo, deben cumplir con algunos criterios, como lo son: las aportaciones no deben poder ser devueltas a los accionistas sin antes haber sido capitalizadas. Debe existir un acuerdo firme en una asamblea de accionistas de que las aportaciones se destinarán a futuros aumentos de capital, y se debe especificar el número de acciones que se emitirán a cambio del capital aportado. Y las aportaciones no deben generar un rendimiento fijo hasta que se realice la capitalización. Si no se cumplen los requisitos o estas condiciones, la sociedad las considera un pasivo, ya sea pues una deuda. Esto tiene implicaciones contables y fiscales, ya que debe incluirse en el cálculo de ajuste anual por inflación. Y la forma más adecuada de formalizar estas aportaciones es a través de un acta de asamblea ordinaria de accionistas protocolizada ante un notario público. Pues más que nada son una herramienta financiera de doble naturaleza. Para que sean efectivas y eviten problemas, es crucial definirlas claramente desde el principio, tanto para fines contables como legales y fiscales. Si se cumplen con las condiciones mencionadas, las aportaciones se reconocen en el capital contable, específicamente en un rubro de capital contribuido. Si las aportaciones no cumplen con los requisitos, se consideran una obligación de la sociedad por formando parte de su pasivo. Ahora, pues sí, deben de existir un acuerdo formal entre asamblea de accionistas o socios que indique la intención de capitalizar las aportaciones en el futuro. Y se debe especificar un número concreto de acciones que se entregarán a los aportes o aportantes una vez que se realice el aumento de capital. Y por su propia naturaleza jurídica, las aportaciones para futuros aumentos de capital no son deudas, y esta situación se tendrá que sostener jurídicamente en el caso de que los bienes no sean utilizados por la sociedad, pues la ley considera presunción absoluta. Ahora, en tercero, tenemos la reserva legal. La reserva legal es un porcentaje de las ganancias de una empresa que debe destinarse obligatoriamente a un fondo para fortalecer el patrimonio y asegurar su estabilidad financiera, siendo su principal finalidad la de cubrir posibles pérdidas futuras. Esta cantidad se incrementa anualmente hasta alcanzar un límite legal, como el 20% del capital social, y aunque está sujeta a restricciones, puede utilizarse para compensar pérdidas o fortalecer la empresa.
Sirve como un fondo de garantía para proteger el capital de la empresa frente a sus imprevistos. Contribuye a la salud financiera a largo plazo de la sociedad, aumentando su solvencia. Asegura que los acreedores de la empresa que existe un capital destinado a saldar deudas, protegiendo así sus intereses. Ahora, las empresas deben apartar un porcentaje de sus utilidades netas, generalmente el 5% en México, aunque puede variar en otros países en cada ejercicio contable. La aportación continúa hasta que la reserva alcance un monto determinado que suele ser un porcentaje específico del capital social, por ejemplo el 20%. Es pues más que nada una disposición financiera obligatoria para las empresas donde una parte de las ganancias netas se destina a un fondo específico para así garantizar su estabilidad financiera y proteger a acreedores. Por otro lado, una reserva natural es una área protegida y reconocida legalmente para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Ahora, es importante no confundir ambos conceptos, pues se refieren a ámbitos completamente diferentes, el financiero y el ecológico. Ahora, su propósito pues, es garantizar la solvencia de la empresa, proteger así el patrimonio social y servir de respaldo ante posibles pérdidas o imprevistos financieros. También pues el fondo se acumula hasta alcanzar un monto determinado y no es una cuenta de libre disposición. Su uso está restringido a objetos específicos como cubrir pérdidas y no puede distribuirse entre los socios o accionistas. Ahora, en cuarto lugar, tenemos las pérdidas acumuladas. ¿Qué son y cómo surgen? Estos pues son más que nada surgen desde pues más que nada reflejan las pérdidas netas de una empresa sumadas a lo largo de varios años. Esto pues a través así ya sea con el tiempo, pueden aparecer por rectificaciones en la contabilidad de años anteriores, por ejemplo si se detecta un error en un balance previo o un inventario que no se registró. Son más que nada pues las pérdidas acumuladas son un registro contable que muestra el historial de pérdidas netas de una empresa a lo largo del tiempo. Representa un saldo negativo en la cuenta de resultados acumulados. Se pueden detener a correcciones contables por errores de ejercicios anteriores, como la de no inclusión de inventarios perdidos, y afectan el patrimonio neto y la capacidad de distribuir dividendos. Es importante que las empresas manejen estas pérdidas, ya sea para compensarlas con ganancias futuras o para presentar una situación financiera clara. Un ejemplo es la no inclusión de una pérdida de un inventario en un ejercicio anterior, la cual puede ser ajustada y registrada en el ejercicio actual como una pérdida acumulada. Ya sean cambios en las normas contables, también pueden requerir ajustes que resulten en pérdidas acumuladas. Una consecuencia puede ser el deterioro financiero, que es un monto elevado de pérdidas acumuladas, indica una situación financiera débil, o también dificultan o imposibilitan la distribución de dividendos a los accionistas, ya que reducen las utilidades disponibles. También brindan información crucial a los inversores para evaluar la solidez y el rendimiento histórico de la empresa. Y las pérdidas acumuladas pueden ser absorbidas con ganancias de ejercicios posteriores, lo que reduce el saldo en contra. Las pérdidas acumuladas son un concepto contable que representa la suma total de las pérdidas netas de una empresa a lo largo de varios ejercicios contables. Se trata de una cuenta del capital contable que funciona como registro de los resultados negativos que disminuyen el patrimonio de la empresa. Su naturaleza es deudora, lo que significa que se incrementan con los cargos y disminuye con los abonos. Permite a los accionistas y administradores conocer el historial de rentabilidad de la empresa.
refleja el balance general específicamente en la sección de capital contable, mostrando la salud financiera de la entidad. Más que nada, pues las medidas acumuladas son un registro histórico de los déficits de una empresa, reflejando cómo las pérdidas netas de cada periodo se suman para reducir el patrimonio de los propietarios. Ahora, en último lugar, ya tenemos la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio en contabilidad y finanzas se refiere al beneficio neto que una empresa genera al final de un periodo contable, determinado por la diferencia entre sus ingresos totales y todos sus gastos o costos. Es un resultado positivo que incrementa el patrimonio de la empresa y se refleja en el estado de los resultados, sirviendo como indicador de su desempeño financiero y de la capacidad de cubrir sus deudas y eventualmente distribuir ganancias a sus propietarios. Se determina así como los ingresos totales: se suman todos los ingresos generados por la empresa en el periodo, se restan los costos de ventas, los gastos operativos como salarios, alquileres, etc., y otros gastos no operacionales. Ya como resultado tenemos la diferencia final entre los ingresos y los gastos, da como resultado la utilidad del ejercicio, o en caso de ser negativo, una pérdida negativa. Ahora, también muestra la rentabilidad de la empresa en un periodo específico. Un resultado positivo indica una buena gestión y capacidad para generar ganancias. Sirve también para tomar decisiones estratégicas, evaluar el rendimiento y buscar oportunidades de mejora. Se registra en el capital contable, reflejando el aumento en la riqueza de la empresa. Las utilidades pueden ser distribuidas a los dueños, capitalizadas o usadas para aumentar reservas, y también es la base para el reparto de utilidades a los trabajadores en algunas legislaciones. La utilidad del ejercicio representa la ganancia neta que una empresa obtiene en un periodo contable, como en un año, al restar los costos y gastos de sus ingresos. Su importancia radica en que se muestra el rendimiento final de la empresa y se refleja en el capital contable. Esta utilidad se puede destinar a aumentar el capital social, repartirse entre los dueños o constituir reservas, y se incrementa con abonos y se disminuye con cargos. Pues se puede utilizar para aumentar el capital social de la empresa, puede distribuirse como dividendos a los propietarios, se puede destinar a la creación o incremento de reservas, y pues se registra en el estado de resultados como el beneficio neto. Al final del ejercicio se traslada al balance general, donde aumenta la cuenta de capital ganado, y es una cuenta de naturaleza acreedora, lo que significa que aumenta con los abonos y disminuye con los cargos. Estos pues fueron 5 ejemplos de capital contable, y es todo. Y eso ya sería todo.